Hola, ¿qué tal amigos, queridos maestros? Antes de iniciar con el tema de hoy, que está muy sabroso, muy calientito el tema, quisiera yo agradecerle a todos los más de 1660 suscriptores por estar al pendiente de mis videos, de estos tutoriales, porque sin ustedes definitivamente no se lograría lo que estamos a punto de lograr, que son un cierto número de horas que YouTube te pide para ser considerado un youtuber. Estamos a poquitas horas y bueno, les agradezco. Por eso es que estoy aquí con este tema que no es de la evaluación para la promoción, no lo es, pero es un tema que nos está haciendo mucho ruido y es cómo voy a evaluar a mis alumnos en este ciclo escolar. Si bien es cierto, hay documentos normativos, parece ser que la autoridad educativa se durmió en este año político electoral y eh, pues no previeron lo que tenían que prever, que era las normas o disposiciones para el proceso de evaluación, para cómo asignar las calificaciones en este ciclo escolar. Recuerden que tenemos alumnos con comunicación inexistente. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pero bueno, vamos a iniciar con el tema. Vamos primero con el acuerdo 1103-2019. ¿Por qué ese acuerdo? Porque el del 17 fue del gobierno anterior y al llegar a este gobierno establecen sus acuerdos secretariales, sus leyes, y este acuerdo nace de esta administración. Por tanto, a partir de aquí se comienza con un nuevo rumbo. Se quita la famosa cartilla de evaluación y ahora es la boleta de evaluación como antes. El acuerdo es por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de la educación básica. Repito, acuerdo 1103-19, no pierdan de vista eso. ¿Qué dice este acuerdo? El artículo 2 habla de los criterios de evaluación y dice que la evaluación constituye una fuente de información para verificar el cumplimiento del derecho a la educación. Es decir, los alumnos que son evaluados y que obtienen su boleta están demostrando que accedieron al derecho de la educación. En este mismo artículo nos dice que la evaluación permite identificar sus avances con el fin de definir y poner en marcha acciones para el mejoramiento del desempeño. Y que hay que tomar en cuenta la diversidad social, lingüística, cultural y las capacidades de los alumnos. Ahora, el artículo 8 nos habla del contenido de la boleta de evaluación. Y recuerden que vienen datos del alumno, de la escuela, bla, 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 bla. Pero lo que nos importa es lo pedagógico, ¿sí? Lo técnico pedagógico, donde nos dice en la fracción número 2, en educación preescolar se incluirán además los siguientes datos. Inciso B, observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizaje por cada una de las asignaturas y áreas a que refiere el inciso que antecede en cada periodo de evaluación. Bueno, nos habla de las observaciones y sugerencias porque recuerden que preescolar así es, no se asigna una calificación. Pero en la fracción 3 nos habla de primaria y secundaria, que estos deberán asignar 3 calificaciones parciales porque recuerden que son 3 bloques. Y al final nos dice que además de la boleta de evaluación, cualquier docente en cualquier escuela de cualquier nivel de educación básica puede emitir reportes de información específica relacionadas con el máximo logro de aprendizajes. El artículo 10 nos dice que los resultados de la evaluación y escala de evaluaciones en preescolar se expresarán mediante observaciones y sugerencias, ya lo vimos, sin utilizar valores numéricos. Fracción 2. En educación primaria y secundaria, las calificaciones se expresarán en números enteros en una escala del 5 al 10.
5 es reprobatorio y de 6 a 10 es aprobatorio. Y en primero y segundo grado no hay 5, es de 6 a 10 para los amigos de primaria y secundaria. Bueno, ahora nos vamos al acuerdo 1206-2020. Y ahí surge un nuevo acuerdo para evaluar. Y este nos habla de las disposiciones para evaluar el ciclo escolar 19-20. Primero, el presente acuerdo tiene por objeto regular las acciones específicas y extraordinarias ante la emergencia sanitaria. Aquí ya estamos en la etapa de confinamiento, relativas a la conclusión del ciclo escolar 2019-2020. Ojo lo que dice más abajo, como para el inicio del ciclo escolar 2020-2021. El artículo 6 dice: resulta fundamental establecer un mecanismo de evaluación extraordinaria que considere lo siguiente. Fracción 1. La evaluación será potestad del docente titular del grupo y del docente de la asignatura. La fracción 2 del mismo artículo dice que, además de los aprendizajes formales previstos en el currículo, deberán considerarse las experiencias y conocimientos adquiridos en la convivencia cotidiana. La fracción 3. Se tomarán en cuenta los logros de los educandos en todo el ciclo escolar. Vamos a ver todos los logros, se tienen que ver todos los logros, no únicamente la fórmula general, si se la aprendió o no se la aprendió. Recuerden que hay aspectos que tenemos que considerar que tienen que ver con la responsabilidad, con la autorregulación de emociones y muchos otros aspectos más que ustedes ya dominan perfectamente. Fracción 4. Para el caso de educación preescolar, solamente se sentarán observaciones y sugerencias sobre el avance de los aprendizajes. Nuevamente lo vuelvo a mencionar. Fracción 5. Se podrán considerar aquellas actividades que se realizaron por medios electrónicos de manera virtual y efectiva. ¿Sí? Fracción 6. La carpeta de experiencia podrá tomarse en cuenta como uno de los elementos de valoración. Todos los alumnos deben tener una carpeta de experiencias. La fracción 7. En caso de no tener elementos adicionales para la valoración del tercer periodo, la calificación será el promedio de las calificaciones anteriores del bloque 1 y 2. Así se evaluó el finalizar del ciclo anterior, pero el finalizar de este ciclo 2020-2021, ahí es donde está la cosa. Bueno, ahora nos vamos a ir a la circular DGDC DGAIR 001-2020, que nos habla de las orientaciones pedagógicas y criterios para la evaluación del aprendizaje en educación básica en el periodo de contingencia sanitaria. Vean, nuevamente nos habla de un documento normativo durante el periodo de contingencia sanitaria. Ciclo 2020-2021. Aquí ya es el nuevo ciclo. Ahora sí, aquí cómo vamos a evaluar. Las consideraciones es meramente referencial y nos explican que hay 3 tipos de comunicación. La comunicación sostenida, la intermitente y la inexistente prácticamente. Ahora, con base en esas 3 tipos de comunicaciones, vamos a ver las orientaciones pedagógicas. 1. Dar prioridad a la función formativa de la evaluación. Recuerden que la evaluación es para formar, no para sancionar. 2. Indagar en diversas fuentes para decir, este alumno sí me cumplió aquí, sí pudo hacer esto, sí mejoró en esto. 3. Valorar los avances a partir de los puntos de partida. Lo que les decía, un alumno de sexto de primaria que no sabe hacer la raíz cuadrada, que me parece que se ve en cuarto de primaria o en quinto, si en sexto lo logra hacer, bueno, pues hay que considerar ese punto de partida. Punto 4. Considerar las condiciones específicas en las que se desenvuelve cada educando. El contexto, ¿sí? El hogar. Hay que considerar los compañeros. Hay niños que no tienen orientación de nadie en casa. Y luego los maestros se enojan porque si es que le dejo tarea, profe, no me trae ninguna, no me hace ninguna. Pues ¿cómo la va a hacer si el niño vive solo con los abuelos y los abuelos ya rebasan la edad adulta y no fueron a la escuela? Entonces ni siquiera leer saben. Bueno. 5. Asignar calificaciones solamente en los casos donde se cuente con información suficiente. Y 6. Ser utilizada para mejorar el aprendizaje. Ahora, los criterios, estos son los buenos. 2. Fracción 2.
Criterios para la evaluación de los aprendizajes de alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Punto 1. La evaluación estará a cargo del docente. Nuevamente le da el peso al docente, ¿sí? De grupo y el de asignatura en caso de secundarias generales y técnicas. 2. En el caso de estudiantes con comunicación y participación sostenida, deberán evaluarlos conforme al artículo 10 del acuerdo 110319, que ya lo vimos minutos antes, al principio del video. Así que ahí especifica qué es reprobatorio, las calificaciones de primero y segundo como deben ser, y las de preescolar también. 3. Estudiantes con comunicación y participación intermitente, se deberá registrar en la boleta de la leyenda información insuficiente, ¿sí? Conforme a lo siguiente. En preescolar, únicamente observaciones y sugerencias es lo que se debe, en ese apartado se debe de anotar esa leyenda de información insuficiente. En primaria, también en donde dice observaciones o recomendaciones generales del docente. Y deberá cancelar el espacio de la calificación numérica con un guión medio. Eso lo hicimos en el bloque 1 y en el bloque 2, pero en el bloque 3, ¿qué vamos a hacer, señores? Autoridades educativas se durmieron. No salió ningún comunicado. Estamos a 3 semanas de concluir el ciclo escolar. La próxima semana y esta semana ya debieron estar cargando calificaciones los de preescolar. La próxima semana le toca a primaria y la siguiente a secundarias. ¿Qué vamos a hacer si no nos dijeron cómo lo íbamos a hacer? Pero bueno, ya está claro que se durmieron. Continuamos. Punto 4. En el caso de estudiantes con comunicación prácticamente inexistente, se deberá registrar en la boleta la leyenda sin información. ¿Dónde? Donde mismo. En el caso de preescolar y en el caso de primaria y secundaria. Y aquí veamos cómo menciona que se deberá nuevamente cancelar con un guión medio. Ya lo hicimos en el bloque 1, ya lo hicimos en el bloque 2, pero ¿y en el 3 cómo le vamos a hacer? Si tenemos que promediar, dice, en estos casos la calificación se reportará posteriormente una vez que haya condiciones para llevar a cabo la evaluación. ¿Cuándo será ese reporte posterior? Señores, el ciclo escolar ya terminó. La gente que está en la Secretaría de Educación debió elaborar una normativa para que nos especificaran cómo promediar. No lo hicieron y se manifestó. Bien, punto 5. Las calificaciones o valoraciones que se registren para este y en su caso para el periodo subsecuente serán preliminares. Las calificaciones definitivas se registrarán al finalizar del ciclo escolar 2021, según lo establezca la norma correspondiente. Señores, el ciclo escolar 2020-2021 ya terminó y las autoridades se durmieron en sus laureles. Hay que decirlo, se durmieron. Amigos maestros, fue un placer saludarlos y hablar de este tema que ya está causando mucho furor a los maestros, porque a las autoridades pues ni frío ni caliente, ¿verdad? Invitamos al señor presidente a que ponga a trabajar a su gente, porque parece ser que pues hay ausencia de las autoridades en este tema específico. Un abrazo, gracias por compartir, gracias por dar like, comenten y nos vemos en el siguiente video. Dios me los bendiga.